Y vamos a dar comienzo a nuestra sesión número 6 del curso de Excel avanzado, para lo cual vamos a utilizar los mismos datos de la práctica 5, que son los becarios del CONACYT, de becas al extranjero en el periodo de enero a diciembre de 2022. Entonces, por ahí nada más vuelvan a abrir sus archivos, o bueno, mejor dicho, su archivo de la práctica 5. Aquí lo voy a abrir yo también. Tenemos por aquí algunas hojas ya trabajadas, entonces para no confundirnos, vamos a eliminar las hojas adicionales que tengamos. Con un clic derecho en la hoja podemos ponerle eliminar. Con eso estamos eliminando la hoja. Nuestros datos originales no son afectados. Clic derecho, eliminar. ¿Sí? Y para no causar confusión y no reemplazar el archivo anterior, pues vamos a poner de una vez archivo, guardar como, y le vamos a poner el nombre correcto para esta nueva práctica, que es SUCURP, _medio, y terminación PRA 6, abreviación de práctica 6. Anteriormente usamos la sección de filas y la sección de sumatoria de valores, sabiendo que en esa última sección podemos configurar la operación para cambiar esa operación predeterminada de suma. La podemos cambiar por recuento, por promedio, valor máximo, valor mínimo, etcétera, según sea el planteamiento del problema. Y bueno, en esta ocasión, siguiendo las indicaciones de la práctica 6, aquí se solicita en primer término mezclar las dos tablas dinámicas de la práctica 5 en una sola. Y nos dice aquí que hagamos un desglose en columnas, desglosando en columnas los datos por nivel de estudios. Vamos a ver a qué se refiere este punto en particular. Entonces, en las tablas dinámicas de la práctica 5, la primera era un resumen con el total de becarios por país, y la segunda tabla era el total pagado por nivel de estudios, ¿verdad? Entonces vamos a tratar de simplificar esas dos tablitas en una sola. Vamos a ver cómo lo podemos hacer. En primer término, vamos a generar nuestra nueva tabla dinámica. Vamos al menú Insertar, Tabla Dinámica. Bueno, aquí un aviso de Power BI, ese no les aparece a ustedes. Nos vamos ya sea la primera opción o directamente ahí al icono. Confirmamos que el rango sea correcto. Le ponemos aceptar. Y estamos ya en nuestra área de trabajo para crear una nueva tabla dinámica. Vamos a tratar de generar en una sola tabla los dos aspectos que se trabajaron en la práctica número 5. Para este caso vamos a necesitar ya sea el nombre del becario o el consecutivo para poder obtener el número de becarios por país, y también nos piden hacer un desglose en columnas con el nivel de estudios. Entonces vamos a hacer un clic aquí en nuestro primer campo, que es el nombre del becario. Ok, y también tenemos el otro campo clave, que de hecho el principal campo sería el de país. Aquí me equivoqué yo, pero no importa. De todas maneras, al ser una tabla dinámica, aquí podemos intercambiar los campos a las diferentes secciones, de tal manera que país prevalece aquí en la sección de filas, y nombre del becario, para hacer el recuento, pues vamos a pasarlo aquí a la sección de valores, de tal manera que ya obtenemos el número de becarios por país, pero nos falta hacer un desglose en columnas por nivel de estudios. Entonces vamos a seleccionar también ese otro campo de nivel de estudios. Si hacemos un clic, se nos va a ir directamente a la sección de filas. Entonces, para evitar esto, lo vamos a llevar a la sección de columnas para poder generar ese desglose que se nos está pidiendo en esta práctica número 6. Lo vamos a arrastrar aquí a la sección de columnas, ¿sí? Y fíjense cómo con esto estamos
como quien dice, matando dos pájaros de un tiro. Estamos, digamos, dos campos principales, que sería el de país y nivel de estudios. Estamos dejando uno en filas y otro lo estamos dejando en columnas, ¿sí? De tal manera que el campo principal, que es el de país, quedó aquí en filas y por lo tanto se desglosa un renglón por cada valor distinto de este campo principal, pero también tenemos el otro campo que en nuestra práctica 5 también era un campo principal en la segunda tabla dinámica, pero nada más que ahora lo estamos poniendo, en vez de filas, lo estamos enviando directamente a la sección de columnas, con lo cual se va a crear una columna por cada valor distinto de ese campo que es el de nivel de estudios. Por eso tenemos aquí en la columna B una columna que es doctorado, columna C especialidad, columna D licenciatura y columna E maestría. Bueno, tenemos una columna más aquí en F, que es un campo por ahí que tiene 4 registros que no se clasificaron correctamente, pero quedó así capturado y por eso se desglosa también en la tabla. Entonces tenemos el desglose por cada nivel de estudios en columnas y también tenemos una sumatoria en este caso, de todos los becarios que hubo por país. Aquí tenemos al final el subtotal, que son 200, pero de estos 200, pues 69 son de doctorado, 1 de especialidad, 130 de maestría y al sumarlos todos, pues nos da precisamente este subtotal y más abajo nos va a aparecer el total general, ¿sí? Que siguen siendo los 2,480 registros que teníamos en un principio en nuestros datos originales, ¿sí? Entonces aquí, a simple vista, aquí al final se puede ver que efectivamente, pues sí hay concordancia en los datos, son correctos, porque tenemos aquí, digamos, a nivel de doctorado, tenemos un total de 1,339, 440 que son de especialidad, 39 de licenciatura, 658 de maestría, de tal manera que sumados todos, nos da 2,480. Entonces, es muy parecido lo que ya habíamos trabajado. Se puede decir que el campo de país en filas y el campo de nombre de becario en valores ya lo teníamos en la práctica 1. Lo único que hicimos fue agregar el otro campo que teníamos en la segunda tabla, nada más que ahora lo agregamos en esta nueva sección que no habíamos utilizado anteriormente, que es la de columnas. Entonces, filas y columnas trabajan, se puede decir que igual, nada más que filas va a expandir nuestra tabla verticalmente y columnas va a expandir nuestra tabla horizontalmente. ¿De acuerdo? Entonces, yo lo que recomiendo es que en las secciones nuevas que no habíamos trabajado, que son tanto columnas como filtros, aquí utilicemos campos que no tengan tantas variaciones en su contenido. Es decir, el campo nivel de estudios, su contenido es únicamente doctorado, especialidad, licenciatura y maestría. Es decir, son pocos valores en realidad. Entonces, si pusiéramos el campo de país aquí en columnas, pues tendríamos demasiadas columnas y en vez de ser una tabla de resumen, pues ya sería difícil imprimir esta información en una sola hoja. Aquí sí nos queda en una sola hoja. Si le damos archivo imprimir, pues esta es una tabla de resumen. A ver, nada más que tendré aquí que configurar para que no se me... Aquí, por ejemplo, tenemos espacio desperdiciado de manera horizontal. Aquí tendríamos que hacer por ejemplo, en la columna A nos está abarcando demasiado espacio horizontal. Podemos cambiarle aquí donde está la celda A3. Vamos a ponerle, por ejemplo, país, simplemente. País. Y en vez de que aquí diga etiquetas de filas, pues sería aquí nivel. Nivel. Ok, ahí está. Vamos a ver. Aquí podemos ya también cambiar esta que dice etiquetas de columna. Podemos ponerle, pues sería becarios, ¿verdad? Como todas las cantidades son becarios, podemos ponerle aquí becarios. Aquí ya con esto podemos seleccionar todas las columnas y aplicar el autoajuste. Recordemos que después de que se selecciona nos podemos ir al final de este rango de datos y justo en el borde hacer un doble clic para poder hacer el autoajuste. Con esto ya tenemos una reducción en la
proporción horizontal, pero aún así no cabe en una sola hoja. Vamos a hacerle aquí otro ajuste, ya sea que podamos disminuir el tamaño del texto, esa sería una opción, o la otra, cambiar la orientación. Vamos a hacer primero una reducción del texto. En vez de tamaño 11 le podemos poner, por ejemplo, bueno, el tipo de letra también influye. Si usáramos Arial Narrow, por ejemplo, esta es un tipo de letra muy compacta, y en vez de tamaño 10 podemos bajarlo de 11 a 10. Con esto ya tenemos una reducción todavía mayor. Vamos a aplicar el autoajuste. Y ahora sí ya cabe todo en una sola hoja. Ahí está. Híjole, bueno, aquí los márgenes. La parte superior quedó un poquito desperdiciada. Y aquí nada más nos quedan 2 renglones en la segunda hoja. Entonces esto lo podemos ajustar aquí en las opciones de impresión. Vamos a ponerle aquí tamaño carta. Y le vamos a poner los márgenes estrechos, por ejemplo. Margen estrecho. Tamaño carta. Híjole, aquí como que se nos... Bueno, vámonos a la opción de configurar página para hacer más precisa la configuración. El margen lo vamos a dejar en 1. Todos los márgenes en 1, sí, el superior, inferior. Y también le vamos a poner la opción de centrar horizontal y verticalmente para que no quede muy cargado a la izquierda y hacia arriba. Entonces, todos los márgenes en 1. Centrar horizontal y verticalmente, le damos a aceptar y cerca, pero todavía le falta. Vamos a ver. Vamos a ver. Bueno, ya para no hacer más extenso aquí esta configuración y no estar a prueba y error, vamos a ponerle ajustar al 95% del tamaño normal. Y ahora sí ya está todo en una sola hoja. Y aquí ya tenemos nuestra tabla resumen con todos los países y el desglose en columnas por nivel de estudios, indicando los becarios que hay tanto por país como por nivel de estudio y sus respectivos totales y subtotales. ¿De acuerdo? Entonces vamos a hacer una pequeña pausa para preguntas y respuestas. Vamos a pasar al siguiente ejercicio de nuestra práctica número 6, que es obtener el total pagado por nivel de estudios, y se solicita también que dupliquemos el último campo para mostrar los porcentajes del total general. Vamos a ver a qué se refiere con esto de duplicar el campo para mostrar los porcentajes del total general. Y también nos dice aquí que dupliquemos nuevamente el campo, ese mismo campo, para mostrar el mismo campo con la operación de promedio. Sí, entonces aquí está un poquito confuso, pero vamos a ver a qué se refiere esto de duplicar el mismo campo. Vamos a dejar esta tabla anterior con el nombre de becarios por país y nivel y vamos a generar una nueva tabla. Nos regresamos a nuestros datos originales. Vamos al menú insertar. Hacemos clic en tabla dinámica. Confirmamos el rango. Y entonces nos solicitan el total pagado por nivel de estudios. De hecho, ya también es algo parecido a lo que hemos hecho en la práctica 1, pero sí hay algunas diferencias por aquí. Entonces, nivel de estudios, hacemos clic. Ahí está. Ok, y el total pagado nos va a quedar en la sección de sumatoria de valores. Ahí está. Y vamos a ver esta cuestión de duplicar el mismo campo para obtener los porcentajes y también para obtener los promedios. Entonces, en esta primera tabla que ya la habíamos trabajado en la práctica 5, aquí la estoy haciendo un poquito más grande para que se vea claramente. Lo que vamos a hacer es que este campo de total pagado lo vamos a volver a incorporar a la misma sección de sumatoria de valores. Es decir, por cada campo que se coloque aquí en sumatoria de valores, en esta cuarta sección, en la última, pues se nos va a generar una nueva columna. Pero en esa columna que vayamos agregando, nosotros podemos cambiar la operación. ¿Sí? Porque en esta primera, que sería la B, la primera columna numérica,
tenemos la operación predeterminada de suma, pero además de la suma, pues podemos poner promedios, podemos poner el máximo, el mínimo, u otras operaciones, como en este caso nos piden la proporción de, a ver, aquí nos dice, mostrar los porcentajes del total general, es decir, aquí, este total pagado lo vamos a arrastrar aquí debajo de sumatorio de valores, y con esto se repite la misma operación, ¿sí? Sale exactamente la misma columna, y lo que debemos de hacer es de que en el último campo, fíjense cómo aquí aparecen dos veces la operación de suma de total. Entonces, en el último vamos a hacer un clic en el triangulito, vamos a ponerle configuración de campo de valor, ¿de acuerdo? Y bueno, aquí no va a estar directamente la operación de los porcentajes. Sí hay varias operaciones aquí, pero no está disponible la de los porcentajes. Lo que tenemos que hacer es cambiarnos a otra pestaña, porque esta primera pestaña es resumir valores por, y luego ya la operación correspondiente. Pero hay otra manera de resumir la información o de mostrar la información, que es la segunda pestañita, esta de aquí. Y aquí tenemos un selector. En este selector pues tenemos aquí muchas opciones que se pueden aplicar a esta columna que acabamos de agregar. De hecho, sabemos que es la misma, pero podemos mostrar la información de diferente manera. Y aquí está precisamente esta opción que nos solicita la práctica 6 de Classroom, la última parte, el último ejercicio. Nos piden el porcentaje del total general. Entonces, hacemos un clic. Ahí está. Le vamos a dar a aceptar. Y fíjense cómo ahora ya no se muestran los valores absolutos que están en la columna B, sino se muestran los porcentajes correspondientes que equivalen a cada uno de estos valores absolutos, de tal manera que sumando todos los porcentajes vamos a obtener el 100%. Quiere decir entonces que en doctorado tenemos, vamos a ver, en doctorado tenemos el 57% del presupuesto. En especialidad tenemos casi el 19%. En licenciatura, pues la mitad del 1%. En maestría, 23.7%. Y ya sumando todo, está el 100%, ¿de acuerdo? Y aquí en el título, pues podemos aquí hacer un ajuste. En vez de que diga suma de total, aquí ya realmente este título ya no sería una suma. Aquí simplemente le vamos a poner porcentaje. Y aquí para hacer un poquito más angosto el espacio de esta columna, pues vamos a ponerle simplemente, vamos a poner total. ¿Ok? Vamos a reducir el ancho de las columnas y ya con esto se simplifica nuestra tabla. Y aquí está muy resumida la información, de tal manera que nos da todo lo que se pagó por nivel de estudios y también su respectivo porcentaje. ¿Sale? Entonces, a esto se refiere lo de duplicar el mismo campo. Aquí, como ya cambiamos los títulos de cada columna, pues ya también se actualizó acá donde dice sumatoria de valores. El primer valor dice total y el segundo valor dice porcentaje. ¿De acuerdo? Pero ese sería el procedimiento para poder llevar a cabo el último ejercicio de nuestra práctica 6, en la cual tuvimos que duplicar el mismo campo, pero mostrar la información ahora con la opción de porcentaje del total general. Nos quedaría pendiente una última operación. Si gustan, vamos a hacerla de una vez. Antes de generar la siguiente pausa para preguntas y respuestas, de una vez aprovechamos y agregamos esa última columna con el mismo campo. Recuerden, el mismo campo se puede usar una vez, 2 veces, 3, las que sea necesario, pero tenemos la opción de mostrar la información de diferente manera o con diferente operación. Entonces, nuevamente el total lo vamos a llevar aquí hasta abajo. Se crea una nueva columna y le vamos a cambiar la operación. En vez de suma de total, vamos al triangulito, configuración de campo de valor. Y aquí está fácil porque en la primera pestañita pues ya tenemos disponible ahí el promedio. ¿Sí? Entonces,
En vez de suma, elegimos promedio, le damos a aceptar y aquí podemos simplificar el título. En vez de que tenga todo este texto, pues lo dejamos simplemente como promedio. Aquí voy a borrar parte del texto para reducir el ancho. Y nos va a quedar de esta manera. ¿De acuerdo? Entonces ahí también ustedes lo hacen en su computadora para simplificar esta tabla resumen. Y al final va a quedar así. De hecho, aquí todavía sería conveniente que tanto el total como el promedio se muestre en formato de moneda. Aquí en vez de general, aquí le ponemos formato de moneda para que se pueda leer más fácilmente las cantidades. Aquí, moneda. Ok, y ya con esto terminaríamos nuestra práctica número 6. Dejo un espacio para preguntas y respuestas. Suspendo momentáneamente la grabación. Así es como queda ya nuestra tabla de resumen. Y por último, vamos a explicar algunos ejemplos, o mejor dicho, exponer algunos ejemplos de cuándo sería conveniente utilizar esta sección de filtros que está digamos, diseñada para aquellos campos que no tengan demasiados valores, puesto que serían filtros de tipo manual, es decir, elegir directamente de una lista o con el buscador algunos valores que queremos que se muestren y todos los demás quedarían ocultos. Para filtros un poquito más complejos o que se requiera el uso de operaciones automáticas, eso hay que generarlo directamente en la columna A. Generalmente en A3 aquí vamos a ver el título que nos pone de manera predeterminada la tabla dinámica y aquí aparece un cuadrito con un triangulito, ¿verdad? Entonces aquí es donde se pueden usar de manera más versátil los filtros automáticos, incluso ya sea de filtros de etiqueta o filtros de valor. Y incluso aquí también está disponible los filtros manuales. Vamos a mostrar algunos casos en los que se puede llegar a utilizar. Por ejemplo, vamos a suponer que aquí arriba en nuestra lista de campos hubiera un campo con pocos valores, como por ejemplo puede ser esta que dice área de conocimiento. Aquí vamos a arrastrar este campo a la sección de filtros, ¿sí? Y con eso aparece ese campo en la fila 1. Y más o menos aquí en B1, aquí es donde aparece el triangulito para utilizar ese filtro, ¿sí? Aquí abajo podemos habilitar el seleccionar varios elementos y ya aquí es donde podemos interactuar para decirle aquí al Excel cuáles van a mostrarse y cuáles van a quedar ocultos. Aquí simplemente hacemos un clic en todas y con esto podemos modificar toda esta tabla. Por ejemplo, poniéndole que nada más nos muestre ingenierías, ¿sí? Podemos mostrar uno o dos valores, los que se requieran. Aquí es más que nada un filtro manual, es algo interactivo. Le damos a aceptar y con esto se modifican todos los datos en función de este filtro principal, que repito, este sería un filtro manual, ya sea con buscador o directamente seleccionando cuáles valores permanecen, digamos, activos para los cálculos que correspondan en nuestra tabla resumen, ¿verdad? No necesariamente visibles porque la información se está resumiendo con diferentes operaciones. Caso de la columna B con la sumatoria, columna C con un porcentaje del total y columna D con el promedio de cada uno de los niveles de estudio. Entonces, en este caso aquí ya tenemos una tabla con los 4 valores, perdón, las 4 secciones debajo de la lista de campos, habiendo mencionado pues en qué tipo de casos podemos aquí agregar los filtros manuales. Pero bueno, como yo les mencioné, esto pues, no es obligatorio usar esta sección de filtros. De hecho, a mí se me hace más práctico utilizarlo aquí en la columna A con los valores automáticos, pero puede darse el caso de que se requieran demasiados filtros, es decir, no solamente filtrar un campo de los que ya tenemos aquí, ya sea nivel de estudios o que sea columna, el campo que está en columnas, sino que se puede agregar un campo adicional. En este caso serían 4 campos, ¿verdad? Aquí
en el ejemplo que mencioné, sería área de conocimiento, nivel de estudios, el total pagado. Entonces, en ese tipo de situaciones es donde sí pudiera ayudarnos el agregar un filtro manual aquí, además de los que tengamos ya configurados aquí de manera automática, ya sea como filtro de valor o como filtro de etiqueta, según el campo que corresponda. ¿Vale? Entonces, con esto terminamos el tema de tablas dinámicas. ¿Okay? Si no hay más comentarios, aquí suspendemos la grabación.